Bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 45. Al fin, no veáis qué alegría, empezamos con las entrevistas en Modelando Videojuegos, ya sabéis, en la página ruby3d.com, que tenéis un podcast diario de lunes a viernes, además de los cursos que voy subiendo para aprender a modelar, a texturizar, a hacer un graphing, ¿vale? Etcétera, etcétera, que ya me enrollo todos diariamente en cada capítulo, así que hoy no me voy a repetir y vamos directamente con la entrevista, que ahora la voy a pinchar y oiréis que voy a decir lo mismo. Es a David Ferriz, ¿vale? Un grandísimo profesional, ¿vale? Desde su estudio en Alicante, en un pueblo llamado Villena. El estudio se llama Devilish Games, él es cofundador. Además es diseñador de videojuegos, así como grafista 2D y 3D. Así que venga, vamos ya directamente a pinchar la entrevista. Disfrutadla mucho. Hola, bienvenidas y bienvenidos ya al fin a la primera entrevista para el podcast Modelando Videojuegos. Ya os dije que hace tiempo pues que quería traer a profesionales de la industria de los videojuegos o algo referente con el mundo del 3D, y hoy tenemos a David Ferriz. ¿Qué tal? Hola Rubén, ¿qué tal? Muy bien. Pues un placer, para quien ahora se va a presentar, pero digamos que es diseñador, es grafista 2D, 3D, programador. Bueno, cuéntanos, que haces un montón de cosas. Bueno, sí, la verdad es que soy un poco de todo. Soy David Ferriz, soy uno de los fundadores de Devilish Games, que somos un estudio de desarrollo de videojuegos fundado en 1998. Y bueno, mi papel en la empresa principalmente es el de game designer, ilustrador y grafista, tanto 2D como 3D. Aunque bueno, en una empresa pequeña pues al final acabas haciendo un poco de todo. The Village Game, ¿que cuántos años lleváis? Porque lo mencionas como que no es nada, pero lleváis bastante recorrido. Pues como decías, empezamos en 1998, empezamos de forma, digamos, amateur, es decir, éramos un grupo de amigos que éramos estudiantes por aquella época y empezamos a hacer videojuegos por amor al arte y bueno, con el paso de los años pues conseguimos establecernos como empresa. Allá por 2004 fundamos Spherical Pixel, que es el nombre real de nuestra empresa. Y bueno, con Spherical Pixel lo que hacemos es hacer videojuegos publicitarios y videojuegos educativos por encargo. Y bueno, dejamos el sello de Village Games, que fue nuestra primera marca, nuestro primer nombre, lo dejamos para videojuegos independientes. Así que bueno, yo creo que en septiembre del próximo año cumpliremos 20 años como de Village haciendo videojuegos. 20 años ya, madre Sí, mía. Joder. sí, sí. Empezamos muy jóvenes, yo tenía 16 años cuando empezamos. eh, y bueno, seguimos con la ilusión del primer día casi, así que Joder. vamos Joder. bien. ¿Cómo se siente? Bien, entonces. Bien, bien. ¿El tiempo ha Siempre, pasado rápido o no? pues, no sabría decirte, es decir, yo creo que ha pasado como debe de pasar, es decir, hemos hecho muchas cosas, hemos conseguido muchas cosas, han habido momentos buenos, momentos malos, ha habido un poco de todo. Eh, pero nosotros yo creo que conservamos la ilusión del primer día. Es decir, al final el hecho de empezar siendo un amateur, conseguir empezar a ganarte la vida con esto y llevar ya yo creo que unos 12 o 13 años o 14 casi viviendo de esto, es decir, ganándote el sueldo haciendo videojuegos, pues la verdad es que es casi un sueño cumplido. De hecho, tengo oído que la familia de vuestra empresa ha ido creciendo, ¿no? O sea, que la familia crece. Sí, ha ido creciendo, pero bueno, crecimos, después decrecimos. Ahora estamos un poco como, bueno, ahora somos 6 personas en el equipo
y bueno, ha habido etapas en las que hemos sido algunos más, pero bueno, al final la gente pues cambia de empresa, a veces no necesitas volver a cubrir ese puesto de esa persona que se te ha ido y bueno, de momento somos 6 y, y bueno, ojalá que en 2018 podamos volver a ampliar la plantilla porque eso será buena señal. Incluso creo que también tenéis herencia, ¿no? O sea, herederos de la futura empresa. Herederos sí, tenemos unos cuantos. Sí, sí, Herencia no, por desgracia todavía no tenemos herencia para mantener la empresa, pero ya. herederos sí, de hecho, ya te digo, empezamos siendo unos chavales y ahora pues yo creo que todas las personas de la empresa tienen hijos a su cargo, lo cual implica más responsabilidad y, y bueno, Por eso, que me recordáis un poco al programa de Zapeando, que les ha pasado un poco lo mismo, que poco a poco pues han tenido un baby boom y sí, eso es pues que más o menos pues van bien las cosas, o sea que... sí, Eh, supongo que sí. sí. Luego hablamos de los videojuegos, uno de hecho es King Lucas, que va un poco por Lucas, ¿verdad? Sí, por el hijo de mi socio, sí. Sí. Bueno, venga, ya un poco al grano. Cuéntame un poco cómo conociste el modelado 3D. Bueno, yo lo conocí con 14 o 15 años, que fue cuando mis padres me compraron mi primer ordenador. A mí desde pequeño siempre me había gustado dibujar y bueno, cuando me compraron ese ordenador, pues comencé a investigar eh, con las herramientas de diseño que había en aquella época. Si no recuerdo mal, la primera herramienta de 3D que conocí era una que se llamaba Corel 3D o algo así. Y bueno, era una herramienta muy básica con la que, bueno, pues ya hacía mis personajillos a base de esferas y cubos. Y bueno, después de eso pasé a 3D Studio para MS2. Creo que era la versión 3D Studio 4, si no recuerdo mal. Uf, MS2, Y joder. sí, sí, era una época dura. Y bueno, eso fue con 14 15 años, pues ya con 16 años ya dominaba antes de estudio lo suficiente como para dedicarme a hacer pequeños trabajillos de infoarquitectura. Y bueno, durante varios años, mientras estaba estudiando, pues por las tardes trabajaba haciendo planos de muebles de baño, muebles de cocina para varias empresas de mi ciudad. Que en realidad era un trabajo un poco aburrido, pero bueno, cuando tienes esa edad, pues te sirve para aprender y para ganar un poco de dinerillo. Yo creo que muchísima gente ha empezado por eso. No sé por qué es aburrido. O sea, habrá gente que, bueno, que se dedique a eso profesionalmente, pero es curioso. No es la primera persona que le toca empezar por algo que no le gusta tanto o no le atrae tanto Sí, como... supongo que la infoarquitectura es algo, sobre todo en aquella época que estaba el boom de la construcción, era algo muy demandado y bueno, a poco que tuvieses ciertos conocimientos de 3D, era relativamente fácil encontrar trabajos. Has hablado antes de MS2 y 3D Studio. De Ujú. hecho, hace un par de capítulos le dediqué pues, ¿qué es 3ds Max, ¿no? Y me tocó un Ajá. poco empaparme de la cultura de Autodesk y cómo nació, la evolución de Ujú. ese programa. Y no tenía ni idea, macho, pues que había estado en MS2 y esas historias. Me parece, y eso que, pues sí, también viví un poco esa época, pero me parece un poco increíble que ya en MS2 se hacían gráficos en 3D, ¿no? Sí, sí. De hecho, al principio se llamaba, cuando era para MS2 se llamaba 3D Studio y yo creo que fue cuando lo pasaron, cuando crearon la versión para Windows, le quitaron lo de Studio y pasó a llamarse únicamente 3D Max. Eh, y bueno, en MS2 pues era bastante más incómodo que para Windows, pero ya se podían hacer cosillas. De hecho, nuestros primeros videojuegos, allá por 1998, 1999, ya tenían gráficos pre-renderizados, creados con programas 3D de aquella época. Buf, buf, buf.
¿Y 3ds Max sigue siendo tu herramienta favorita? ¿Tienes otra? Pues sí, muy a mi pesar, pues sí, es mi herramienta favorita. Es con la que más experiencia tengo, con la que he ido aprendiendo a lo largo de los años y es la que me resulta más sencilla de utilizar. Eh, la verdad es que, bueno, me encantaría dominar otras, como Blender. Ahora cuando llegan aquí muchas veces tenemos becarios en la empresa y los veo usar Blender, la verdad es que me dan un poco de envidia porque es una herramienta casi tan potente como 3D Max y además es gratuita. Así que bueno, me dan un poco de envidia en ese sentido, el hecho de no haber aprendido con Blender y tener que pagar la licencia de 3D Max cada año, que la verdad es que cuesta un ojo de la cara. Vaya, vaya. O sea, por eso dices lo de muy a mi pesar, ¿verdad? ¿No? Sí, Por... sí. Bueno, Vaya. eso, por eso y porque al final el programa, aunque sacan una nueva versión cada año, eh, sigue arrastrando muchos problemas de las primeras versiones. Es decir, es como si nunca cambiasen el núcleo del programa realmente y bueno, fuese arrastrando problemas año tras año. Mm, ya, ya. Porque Blender, no sé en qué año nació, pero es mucho más reciente, claro, que 3ds Max. O sea, Sí, es más reciente, pero ya tiene bastantes añitos. Yo así, ajá. recuerdo, sí, sí, yo creo que no recuerdo ahora mismo el año, pero lo llevo escuchando mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que en sus primeras versiones todavía no podía competir mano a mano con 3D Max. Actualmente sí, actualmente yo creo que puedes hacer exactamente lo mismo con una herramienta que con otra. Pero por aquella época no, por aquella época sí todavía estaba como mucho más limitado. Sí, veo que salió en el 98, o sea que sí, Pues sí, por el año sí, 2000, por ahí empezaría. Vale, sí, vale. sí. Bien, sobre 3ds Max, ¿qué truquillos nos podrías dar o consejos para la gente que quiera empezar? O... Pues bueno, para empezar, pues decir que hay un montón de tutoriales en internet, es decir, casi cualquier cosa que quieras aprender a hacer está en YouTube y está en un montón de tutoriales por muchos sitios. Es una herramienta bastante potente, es decir, se puede hacer desde gráficos para videojuegos en low poly hasta películas de animación completamente sin salir de la herramienta. En cuanto a consejo, pues además de si quieren utilizar 3ds Max, que busquen información, pero bueno, también les daría el consejo de que aprendan Blender si no quieren tener que pagar licencias cada año. Mm, me da que estoy pensando en hacer un curso, bueno, lo tengo que preparar, para gente que se quiera pasar de 3ds Max a Blender. Pues sería muy útil porque a Sí. mí me da mucha pereza el cambio. Muchas veces he abierto Blender, he intentado modelar algo y siempre acabo cerrándolo y volviendo al 3D Max. Así que un curso de transición de uno a otro sería una Sí, idea pues maravillosa. Pues lo apunto, lo apunto. Es verdad, es que es un poco complicado. Yo, bueno, ya te comentaba fuera de micro que en una empresa que estuve trabajando, pues en la entrevista, oh, si eres modelador tal, y luego fui y me decían, no, no, que aquí nada de 3D más, que no tenemos dinero, o te adaptas a Blender en un mes o a la calle. Y pues me tocó a marchas forzadas aprenderlo. Y es verdad es que cambia todo bastante. Hasta Cambia los mucho. atajos son otros. Los típicos de mover, rotar y escalar te los Sí. ponen con otros botones y Sí, es, como... es completamente diferente. El Sí. interface, ya a primera vista ya se ven cosas completamente diferentes. Después he visto cosas que tiene Blender, por ejemplo, a la hora de hacer un grab, que las herramientas que lleva parecen mucho más cómodas que las de 3D Max. Eh, pero bueno, ya te Mm, digo que, claro. que necesita su tiempo de aprendizaje. Sí, sí, sí. Vale, ¿cuál es la parte más divertida y la más aburrida a la hora de modelar? O mejor dicho, ¿qué es lo que más te gusta cuando tienes que hacer cosas en 3D y la que más Ujú. rechazas?
Bueno, yo creo que la parte que más me gusta probablemente sea la parte de modelar en sí, es decir, coger una caja y ir destruyendo, ir creando un personaje o un coche o cualquier otro elemento de un videojuego. La parte del modelado me gusta bastante y bueno, la parte más tediosa que más pereza me da probablemente sea pues lo que comentaba de hacerle un wrap para la textura todavía me da más pereza el tema del rigging, es decir, de poner el esqueleto eh, para después animarlo. Es cierto eso, que cuando ya tienes el esqueleto y tienes la textura puesta, pues el personaje o el elemento que estés modelando gana mucho. Mm. Pero yo creo que lo peor de todo sería eso, ajustar el esqueleto, intentar que cuando mueves el brazo no se te mueva el resto del cuerpo, no se te muevan vértices por ahí raros. Eso es lo que más pereza me da. Al final el tema de la textura pues es cuestión de trabajo y bueno, se saca. Pero el tema del esqueleto es el que más problemas me da. No sé cómo harás los esqueletos en Blender. Creo que lo puedes, vamos, lo podías importar con un, creo que se llamaba Regify o algo de eso. En 3ds Max está el Biped, no sé si usas el Sí, bípedo ese sí, famoso. lo utilizo, pero muchas veces no puedes utilizarlo porque tu personaje no es bípedo bueno, o tiene unas proporciones que te tocan cambiar mucho el bíped de 3D Max para que se ajuste a las proporciones de tu personaje, porque, no sé, nosotros siempre trabajamos con estilo, o casi siempre trabajamos con estilo muy cartoon, Hmm. con personajes cabezones, con los brazos cortos, las piernas cortas. Y bueno, siempre lleva muchísimo trabajo ajustar todos los huesos para que el personaje haga lo que tiene que hacer. Vale, vale, vale. Pues mira, si quieres, como te había dicho que quería hacer la entrevista breve, ya en otra ocasión, claro que sí, el día que me atrevo a hacerlo en vídeo, no sé si tú también te atreves, pues lo podemos hacer pues vía Facebook Live o algún otro medio más moderno. Cuéntanos un poco de la empresa, ¿vale? De Billy Game, por si hay alguien que todavía no os conoce o no sabéis dónde estáis Ujú. ubicados o qué hacéis. Vale, pues bueno, nosotros estamos ubicados en Villena, que es una ciudad de la provincia de Alicante. Y bueno, como comentaba antes, digamos que tenemos la empresa dividida en dos líneas. Por un lado está Spherical Pixel, que es una especie de agencia de advert gaming y publicidad interactiva. Con esta línea, pues, que es la que realmente nos da de comer, la que nos paga las nóminas todos los meses, pues con esta línea hemos creado más de 150 videojuegos publicitarios para marcas de todo el mundo. Para marcas como Famosa, Colacao, Nocilla, la BBC, Telefónica, es decir, para un montón de marcas hemos creado Joder, este tipo de qué bueno. videojuegos. Y bueno, con ese dinero, además de pagar las nóminas y los gastos que lleva la empresa, pues lo que hacemos es eh, reinvertirlo en crear nuestros propios videojuegos independientes con el sello de Devilis Games. Estos videojuegos independientes pues son una apuesta que hacemos nosotros, una apuesta propia eh, que bueno, en ocasiones rentabilizamos y en otras ocasiones pues no rentabilizamos también. Pero bueno, es un poco nuestra vía de escape al hecho de tener que estar todos los días haciendo videojuegos por encargo, que al final, aunque son bastante motivadores, el hecho de poder trabajar para grandes marcas y saber que tu videojuego va a ser visto por miles y miles de personas, pues al final cualquier creador siempre quiere hacer sus cosas propias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso, invertir ese dinero en hacer nuestros propios juegos sin preocuparnos tanto del hecho de que sean rentables económicamente o no. ¿Y nos podéis comentar cuáles son los juegos que habéis hecho independientes o los más conocidos Sí. que tengáis en The Billy Games? Pues hemos ido un poco por diferentes etapas.
Durante una etapa, yo creo que entre 2008 y 2012, hicimos un montón de juegos Flash Uf, Flash, sí, bueno, sí. que se distribuían en un montón de portales, tipo minijuegos, Armor Game, Newgrounds. Y con estos juegos la verdad es que conseguimos una popularidad tremenda. Es decir, conseguimos que más de 100 millones de personas jugasen a alguno de nuestros juegos en algún momento. Eh, en este sentido, pues hemos hecho juegos como, no sé, Furfuri Nublo, Invisible Runner, eh, Shopping Mall Parking, Cubedroid, es decir, hemos hecho muchos juegos Flash. Después, pues, cuando Flash murió, por decirlo de alguna manera, Sí. estuvimos una temporada haciendo pequeños juegos para móviles. En este sentido, pues, a lo mejor el más destacado puede ser Fingertip Tennis, que era un videojuego de tenis protagonizado por dedos. Y es que me da la risa cada vez que me acuerdo del juego. Y, y bueno, después, eh, eh, como estábamos un poco ya cansados de hacer tanto videojuego pequeñín, nos metimos en algo más ambicioso y bueno, así nació King Lucas, que fue el juego que lanzamos eh, en diciembre del año pasado, que fue un juego que lanzamos en Steam, una especie de juego de plataformas, un homenaje a los juegos de plataformas de nuestra infancia, pero bueno, con un montón de niveles. Tenía más de un castillo con más de mil habitaciones. Y bueno, fue nuestro desarrollo más ambicioso hasta el momento. Económicamente no salió muy bien, es decir, no recuperamos la inversión que habíamos hecho porque tardamos casi 4 años de desarrollo, evidentemente a tiempo parcial, es decir, cuando no teníamos encargos. Y bueno, esa Vaya, qué experiencia en pena. Steam, Sí, sí. esa experiencia en Steam es la que nos ha llevado a intentarlo otra vez con otro juego para Steam. En esta ocasión Ah, es algo verdad mucho. que sí, que hace nada, ¿no? Os he visto que ibais a Bilbao, ¿no? Sí, bueno, fuimos a Bilbao con Path to Nemosin, que es nuestro nuevo proyecto. Estuvimos nominados al mejor arte, al mejor apartado gráfico. Y bueno, es un proyecto bastante innovador y yo creo que también bastante diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Es un juego eh, con gráficos 2D que parecen dibujados a mano, con un movimiento de cámara basado en un zoom infinito. Es algo muy diferente a todo lo que hemos hecho y me atrevería a decir que a lo que se suele ver actualmente en el mercado de los videojuegos independientes. Mm, sí, sí. He estado, vamos, he estado viendo vuestros trabajos, los trailers que habéis puesto por las distintas redes sociales y la verdad es que enhorabuena porque tiene una pintaza terrible. O sea, yo cuando lo vi me alegré, ¿no? Porque me acuerdo que pues hace tiempo que os sigo y os conozco y es como que dice, joder, hacen cosas tan chulas, a ver si se animan a subirse un poco el listón y veo que cada vez os superáis y innováis con algo diferente o algo que no ha hecho otra gente y o sea Sí, que bueno, al final la innovación siempre ha sido algo que nos ha gustado. Evidentemente, cuando lanzamos Kid Lucas, pues no era muy innovador porque era un homenaje a los videojuegos retro. Pero eso se salía un poco del guión de lo que habíamos estado haciendo antes con los juegos Flash, que eran unos juegos, a pesar de ser pequeños juegos Flash, eran juegos que tenían conceptos bastante innovadores, bastante originales, ya que no nos basábamos en mecánicas que ya existiesen, sino que intentábamos crear las nuestras propias. Con Kid Lucas abandonamos un poco esa inercia, digamos, que llevábamos para innovar. Y yo creo que con este nuevo proyecto la hemos recuperado y creo que la hemos recuperado a lo grande. Probablemente va a ser un fracaso también en bueno, cuanto a hombre, ventas. no digas eso, tío. Sí, a ver, es muy posible, es decir, es un videojuego muy arriesgado, es un videojuego bastante complicado de vender. Pero, pero bueno, realmente es lo que nos apetecía en este momento y bueno, para eso están los proyectos independientes, para hacer lo que, lo que realmente te da la gana, innovar
y quedarte a gusto como nos estamos quedando nosotros. Mira, te iba a preguntar otra cosa, pero como has hablado un poco de lo indie, que para eso pues es lo que tiene ser indie, ¿se vive entonces, los indies pueden vivir de hacer videojuegos? Hombre, en nuestro caso, si no tuviésemos encargos actualmente, si no hiciésemos proyectos por encargo, no podríamos pagar las nóminas de todo el equipo, pagar nuestra oficina, es decir, no podríamos cubrir los gastos solamente con los ingresos que generamos con los videojuegos independientes. Probablemente en una época de nuestra historia sí podíamos haber vivido de lo indie, sobre todo en la etapa de los videojuegos Flash. eh, Generaban bastantes ingresos ese tipo de juegos. Eh, a ver, evidentemente se puede vivir de lo indie, es decir, si te lo propones y sacas buenos juegos y tienes allí un colchón económico inicial para promocionar tu juego y tu juego es bueno, yo creo que sí, se puede vivir de lo indie, pero eso no quita que sea realmente complicado. Es decir, constantemente en España vemos cómo nacen un montón de nuevas empresas, crean su videojuego, están un año o 2 años haciendo su videojuego, lo lanzan al mercado y se dan cuenta de la cruda realidad, y es que vender tu juego es muy complicado. Es decir, es algo realmente complicado, pero bueno, se puede. Nosotros, por suerte, enfocamos nuestra empresa de otro modo, es decir, somos, como decías antes, ya somos personas con cierta edad, tenemos hijos y bueno, necesitamos cierta estabilidad. Es decir, no podemos arriesgarnos a invertir todo nuestro dinero, a invertir varios años de nuestra vida en crear un juego independiente y jugártelo todo a una carta. Claro, Entonces, sí. bueno, nosotros, no sé si por cobardía o por ser prácticos, decidimos eso, decidimos especializarnos en hacer algo que se nos da bien, que son los videojuegos publicitarios, y, y bueno, estamos muy contentos con eso. Es que también hay que pensar que sois empresa, ¿verdad? Entonces tenéis que pagar sueldos, hacienda, Sí, entonces evidentemente, nuestra etapa una oficina, o sea, de claro, chavales amateur claro. ya pasó, es decir, pasó cuando teníamos entre 16 y 20 o 22 años, ¿no? Esa etapa ya pasó para nosotros, la etapa en la que te puedes arriesgar, estás viviendo en casa de tus padres y puedes dedicarte un año entero a crear un videojuego propio. Para nosotros esa etapa ya pasó, la aprovechamos yo creo que bien, a nuestro modo. Es decir, conseguimos hacernos un hueco dentro del mercado de los videojuegos. Quizás si hubiésemos invertido ese tiempo en intentar hacer un videojuego independiente y venderlo, pues quizá hubiésemos conseguido los ingresos suficientes como para tener la inercia y seguir haciendo más videojuegos independientes. Pero en aquella época era mucho más difícil. Es decir, en el año 2000 plataformas como Steam o plataformas móviles como iOS y Android no existían. Tú no podías hacer tu propio juego y lanzarlo al mercado porque la única forma que tenía de distribuirlo era el formato físico. Es decir, ya empezaban, sí es cierto que empezaba un poco el mercado de venta digital, pero era, vamos, era una parte Sí. muy pequeña de lo que es ahora. Entonces, en nuestro momento no existía esa posibilidad, así que la aprovechamos de otro modo. Sí, sí, además antaño pues estaban las distribuidoras, Sí, estaba hasta mal visto igual, no había tanta prensa ni decir que pues como hoy en día, ¿no? Pues a un streaming jugando un videojuego, pues te llamaban de todo, o sea, antes no era tan popular como ahora. O sea, no, era diferente, era algo muy diferente sí, hace sí, sí, sí. 20 años. El mercado Y mira, era ya que llevas tanto tiempo, bueno, tampoco eres tan mayor, ¿eh? No te estoy llamando aquí. Ya que me imagino que has tocado muchas herramientas, ¿qué le aconsejas a la gente que está dudosa de los cambios, ¿no? Que dice, joder, es que evoluciona todo tan rápido que qué pasa, voy a estar toda la vida
aprendiendo una nueva herramienta. ¿Y qué pasa si mañana deja de existir Unity 3D o deja de existir tal? ¿Cómo les Pues, animaríais a que hagan esos cambios? a ver, los tienen que hacer sí o sí. Es decir, nosotros hemos pasado, es decir, hacíamos juegos Java para los primeros móviles que tenían una pantalla de 64 por 64 píxeles y tu juego tenía que ocupar como mucho 64 kilobytes. Es Uf, decir, nosotros empezamos así y ahora estamos haciendo juegos para móviles que tienen una resolución mucho más alta que los monitores de ordenador que habían en aquella época. Es decir, el mercado cambia constantemente, las herramientas cambian constantemente, las tecnologías cambian. Es decir, si no eres capaz de adaptarte a todos estos cambios, estás muerto en la industria del videojuego, incluso ya no solo a las tecnologías, sino a los modelos de negocio. Es decir, nosotros hemos vendido videojuegos a través de SMS, en el caso de los juegos Java. Hemos vendido videojuegos en Android, en iOS. Hemos hecho juegos free to play. Hemos buscado otro modelo de negocio como la sponsorización de juegos Flash, la publicidad in-game. Es decir, tienes que estar constantemente adaptándote al mercado si quieres seguir ganando dinero. pues sí, sí, totalmente cierto. O sea que ya sabéis, o renovarse o morir, como dicen. Sí, Y mira, ya antes de la última pregunta, he tenido un cierto, creo que le dicen déjà vu en esta entrevista, ¿no? Como que me suena de algo, no sé. Y bueno, que quería sortearos a los oyentes dos claves, dos copias de King Lucas, ¿vale? Para la gente que nos sigáis por las redes sociales. No sé, David, si tienes pensado algo. Yo estamos aquí un poco improvisando sobre la marcha. Ya cuando esté pues publicado mañana pondremos las bases, pero ya nada. no Por, sé. por nosotros genial que te ofrezcas a repartir un par de claves. Todos los jugadores son buenos. Lo que sí les diría es que bueno, cuando lo tengan, que si les gusta el juego, que nos dejen una review positiva en Steam, que se agradece mucho. Claro, claro que sí. Y si nos toca, pues oye, dadle una oportunidad si os apetece comprarlo, porque mira, este Si lo podéis estudio, comprar, que está claro, muy barato, está a claro, 4,99, así que lo por puede eso, comprar casi por eso. cualquiera y ofrece muchas horas de diversión, sobre todo si te gustan los videojuegos retro. Eso, mira, ya casi se me iba a olvidar, pero hemos hablado un poco del tema del 3D, pero también eres diseñador y programador. Cuéntanos un poco cómo es eso de diseñar 1000 niveles para King Lucas o tu etapa de diseñador, cómo es que te dio también por meterte en esos campos, querías ser un Hideo Kojima. o- Bueno, programador es algo casi anecdótico. Es decir, cuando empecé, bueno, yo empecé a programar con una herramienta para MS2 que se llamaba Deep Game Studio, que es una herramienta con la que muchas personas de mi edad empezaron a crear videojuegos en España. Y bueno, empecé a programar porque no conocía a ningún programador por aquella época. Básicamente intenté aprender a programar porque yo no llamaría programar a lo que a lo que yo solía hacer. Y bueno, ese fue mi primer contacto con la programación. Después ya con Flash, con ActionScript 2, también programé unos cuantos juegos porque era muy Sí, sencillo, era muy visual con trabajar con la línea del tiempo y cosas así. De hecho, los programadores de verdad, los programadores de mi empresa, pues odiaban mis códigos fuente porque decían que era imposible de modificar nada sin romper el juego entero. Eh, Eso es en cuanto a programación. En cuanto a otras cosas que hago, pues diseñar niveles, diseñar videojuegos es gran parte de mi trabajo. De hecho, bueno, mi principal trabajo es pensar la idea inicial del juego, darle forma, ya sea un videojuego para un cliente
o un videojuego propio, pues darle forma al concepto inicial y tratar bueno, que se vaya pareciendo poco a poco a un juego. En cuanto a diseño de niveles, pues la verdad es que fue una locura para Kid Lucas diseñar más de 1000 niveles y probablemente si fuésemos a hacer el juego actualmente lo haríamos de otra manera porque Pero, pero fue fue una una buena estrategia de marketing, ¿no? O sea, lo hicisteis aposta porque ibas a sí. diseñar tú los 1000 niveles. Sí, fue, fue una estrategia de marketing, Ah, pero no funcionó demasiado bien, visto los resultados. eh, Así que bueno, al final cada vez que lanzas un videojuego aprendes algo. Y bueno, de Kid Lucas aprendimos muchísimas cosas, porque nunca, bueno, sí hace muchos años, pero actualmente no nos habíamos dirigido al público de PC, al público de Steam. anda, Y, no. y bueno, con el lanzamiento de este juego, pues aprendimos mucho de este tipo de público, de cómo funciona la plataforma, cómo funciona la prensa, etcétera. Ahí la Y prensa, sí, sí, sí. Bien. así que, bueno, todas esas experiencias sirven para nuestro próximo proyecto. Pues genial, mira, ya te voy a lanzar las dos últimas preguntas rápidamente porque te había dicho 20 minutos y se va a alargar esto. Eh, ¿qué, es- ¿Qué es lo que más te gusta de hacer videojuegos? Lo que más me gusta, pues lo que te comentaba antes, pensar ese concepto inicial, esa idea base de la que después se parte y se va desarrollando el juego. Es decir, ese momento inicial de donde nace la idea, se crea el primer prototipo, ves a tu personaje moviéndose en pantalla por primera vez, ves que las mecánicas que habías pensado en tu cabeza funcionan, a veces ves que no funcionan, pero bueno, ese momento de inicio de un proyecto siempre tiene su magia. Evidentemente me gustan otros procesos, es decir, me gusta cuando me toca animar personajes, animar también es una cosa que me desestresa mucho, cuando tengo que animar personajes, ya sea 2D o 3D, la verdad es que disfruto mucho. Eh, y bueno, también está el momento mágico del lanzamiento, es decir, aunque sea un videojuego para un cliente, el lanzar tu proyecto y empezar a recibir feedback de la gente, comentarios, ya sean, por lo general nos gusta recibirlos positivos, pero bueno, también cuando recibes comentarios negativos que te ayudan a mejorar, pues esos momentos también son muy chulos. El de los días antes del lanzamiento y la semana después del lanzamiento, cuando no paras de darle al F5 para actualizar las estadísticas, saber cómo va de descargas, con cuántas copias has vendido, etcétera. La verdad es que es muy emocionante. Y bueno, creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, La- y la última es, ¿qué le aconsejarías a alguien que ha hecho su primer proyecto, su primer videojuego, lo ha publicado y le ha ido mal porque igual pensaba que él haciéndolo todo iba a ser el próximo GOTY del año y al final no le ha salido bien? Pues bueno, le diría que es lo normal, es decir, lo que le suele pasar al 99% de los desarrolladores que crean su primer videojuego y lo lanzan al mercado. Nosotros, ya te digo, llevamos 20 años, hemos hecho más de 150 videojuegos y todavía seguimos peleando día tras día para seguir ganándonos la vida creando videojuegos. Es complicado, es decir, es un mercado complicado en el que conseguir un boom que te dé el éxito y el dinero de inmediato es prácticamente imposible. Es decir, la mayoría de los éxitos, de los juegos de éxito que hay en el mercado, tienen mucho trabajo detrás, tienen a gente con experiencia detrás. Así que bueno, a cualquier persona que esté empezando, pues le diría que no se desanime, que siga trabajando, que aprenda de lo que ha hecho bien, de lo que ha hecho mal y bueno, que siga creando videojuegos porque esto es complicado, pero también es muy gratificante. Hmm. Y hay que estar un poco loco también, ¿no? Puede ser. Bien, pues hasta aquí la entrevista, David. La verdad es que me lo he pasado genial, o sea que espero que te haya resultado interesante las preguntas. Sí, sí, mucho. Y por último, como siempre digo, dinos un poco dónde os pueden encontrar, adquirir vuestros juegos, seguiros.
Pues en devilisgames.com pueden ver información sobre muchos proyectos que hemos hecho, pueden ver el tráiler de Path to Nemosin, que es nuestro nuevo proyecto. Eh, por otro lado, en sphericalpixel.com pueden visitar la página web de nuestra agencia de Advergaming y desarrollo de publicidad interactiva. Y bueno, en redes sociales, pues en mi Twitter, si quieren contactar conmigo personalmente, @David Ferriz, ahí me pueden encontrar. Soy bastante activo en las redes sociales, así que bueno, cualquier cosa que quieran comentarme, estaré a su disposición. Vale, pues genial. Mañana subimos esta entrevista. Bueno, el viernes. Sí, este viernes día 8 estará ya esto disponible a las 9 de la mañana y ya pondremos las bases del concurso para esas 2 copias de King Lucas. Y nada, que seguid a David, que es un gran profesional y mejor persona. Y que lo dicho, que un placer y muchísimas gracias, ¿vale? Pues igualmente, para mí también un placer, gracias por la invitación y bueno, espero que te vaya muy bien con este nuevo formato de podcast, Vale, porque tiene muy buena pinta. vale, estupendo. Muchas gracias, David, y nada, nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Venga, un saludo, Venga, Rubén. abrazos. Hasta luego.